Claudio Roncoli es un artista que hace collage sobre serigrafías, sobre tapas de discos y de revistas. También transforma objetos comunes en obras de arte. Con el colegio visitamos su taller para conocerlo y conocer su trabajo. Bueno, soy Claudio Roncoli, soy artista plástico hace ya muchos años. Estudié diseño gráfico, también trabajaba a la vez en agencias de publicidad y entré a Bellas Artes, a la famosa Escuela Pirineo Pueyrredón, que estudié 5 años. Tenía muchas técnicas, grabado, pintura, dibujo, escultura, pero yo me dediqué más que nada a la pintura. Me llevó tiempo vivir de esto, pero todo se puede en la vida. Para mí que esta parte está todo hecho con puntitos, lo imprimió y después pinto con pincel. ¿Es cinta lo que tiene alrededor? Sí, es cinta. ¿Sí? Es cinta. Esto no está pegado. Esto está impreso. Sí, igual que la foto. ¿Cómo hacían? ¿Sabían si era un chablón o si lo habían impreso por computadora? Una foto que agarraron una tabla con muchos puntitos y se lo pusieron y le pintaron arriba. Un chablón. Claro. Cada uno de nosotros tenía una idea diferente sobre cómo hacía Claudio sus cuadros. Pero hacer una serigrafía es mucho más complicado de lo que nos imaginábamos. Es así, saco una foto, por ejemplo, o escaneo de un libro, como este caso. Yo saqué esta imagen, la proceso en Photoshop, le doy una especie de filtro que me pone todo en puntitos. Te cierran los ojos, se les une más la figura y lo ven bien. ¿Ok? Para que lo entendiéramos mejor, Claudio nos sacó una foto a todos. Claudio pasó nuestra foto a la computadora y le hizo una trama de puntitos. Y esa imagen la imprimió sobre una película transparente. Primero tengo la película. Segundo, tengo que agarrar un chablón, que hay todos agujeritos, aunque les parezca mentira. ¿Ven que me siguen viendo? Es por la cantidad de agujeritos que hay que pasa la imagen. ¿Ok? Después, Claudio entró al laboratorio con el chablón y le pasó un pegamento especial de los dos lados. Después de ahí paso a la mesa de luz. Durante 15 minutos está el chablón, la película y el vidrio de la mesa de luz. La luz fuerte, donde está transparente, pasa y queda dura la emulsión. Pero donde no pasa, en cada puntito, que es lo que forma la imagen, queda blando. Después de los 15 minutos subo a mi terraza y con una hidrolavadora se le va pegando o lastimando muy despacio a este chablón para que la emulsión sensible que quedó blanda se empieza a salir y se forma un negativo de la imagen. Y una vez que se seca el sol, ya está lista para imprimir. Al día siguiente, Claudio Roncoli vino al colegio. Nosotros ya sabíamos cómo se hacía una serigrafía, pero ahora venía la parte más divertida, el collage. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les traje una sorpresa para cada uno. ¿Se acuerdan que ayer hicimos una foto? Yo hice una foto, me quedé trabajando, no dormí en toda la noche. Les hice algo para cada uno para que ustedes hagan algo después, ¿ok? Miren. Mejor que la de fin de año, ¿no? Ahí son 5, vení, ayúdame. Intervengan, pinten arriba, dibujen, coloreen, lo que ustedes quieran. Tachen, agreguen, yo voy pasando y vamos viendo un poquito, ¿sí? Lo que quieras, pintar, pegar. No hace falta que sigan la forma, pueden tachar, agregar, hay stickers, pueden pegar de las revistas. Escapada, ¿no? Y ahora cuando cortes,
Va un poquito más seguro, ¿ves? Una letra musical. No, yo tengo otra. Esta combinación, mirá qué buena eso. Si querés. Ahí puedes sacar algo que te guste. Yo corto con la mano porque queda mejor que tijera. ¿Cómo van acá? ¿Bien? ¿A full? ¿Esto lo pegaste? Es como que les estoy poniendo así expresiones a las caras y poniéndoles ropa porque es como que todos los delantales son blancos y bueno, para darle onda y muchos colores. Le pinté donde estaba rojo con azul y donde estaba azul con rojo. Y ahora le estoy poniendo como plantas o flores. Estoy buscando gestos raros en la foto para convertirlos en algo. Le puse frases, por ejemplo, amor y paz, y después lo puse en inglés. Y después le puse el tren del rock and roll y después lo pasé a inglés de nuevo. Es como si estuviéramos adentro y afuera al mismo tiempo. Porque en la foto la sacamos cuando estábamos bajo techo, pero en realidad yo ahora le puse un cielo y pasto. Se llama Locura Total, porque como que le puse muchas cosas. Mi pintura se llama Mis amigos los loquitos porque es como muy copada, así divertida y como que son divertidos mis amigos. Así. Y se llama así. Que le puse el desastre. Porque es un desastre. En un momento me acordé que él le había puesto Life, el nombre de una revista, y le puse Hola, que sería el otro nombre de otra revista. Mi dibujo no tiene nombre, pero le hice acá el nombre de la escuela y mi nombre. Y acá traté de hacer un corazón, pero no me salió. Y nada más. Ya está, me puedo ir. De alegría, como que me gusta hacer esto. Acá hice payasos con peluca y después me dibujé la cara a mí porque salió medio brillosa, entonces. Estaba pensando un nombre mientras estaba esperando que pase todo, si no se me ocurrió algo mucho. Algo con las señales o algo así, porque busqué gestos que salieran raros en la foto y esos los transformé en otras cosas y eso. Por ejemplo, John Paul salió así. Entonces, bueno, le puse como una especie de rayos X o algo así. Me encantó ya venir a mi taller, me encantó venir acá al taller de Verónica que lo prestó para que trabajemos juntos. Muy bueno lo que hicieron, entendieron bastante lo que es un poco un collage, intervenir algo. Diviértanse y sigan trabajando. Y bueno, un aplauso para todos ustedes, ¿ok? Nuestras obras ya estaban terminadas. Ahora faltaba exponerlas para que las viesen los demás. Hoy pintó el arte con Claudio Roncoli.